Hola, mi nombre es Jonathan Maldonado Ramírez, responsable del área de atención a las diversidades sexogenéricas y discapacidades de la Dirección Institucional de Igualdad de Género. El día de hoy conversaremos sobre las tendencias políticas, mediáticas y académicas encaminadas a desdeñar el trabajo relacionado a la inclusión, la diversidad y la perspectiva de género, o lo que provisionalmente podríamos ubicar como parte del neoconservadurismo. En la UAP trabajamos por una universidad libre de violencia y discriminación. Iniciamos debate desde la academia. Le damos la bienvenida a Esaú Cortés, quien hace su servicio social en la Dirección Institucional de Igualdad de Género, y a nuestra invitada, la maestra Diana Karina Mantilla Gálvez, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAP. Latinoamérica atraviesa una oleada neoconservadora, caracterizada, entre otros aspectos, por una renovada ofensiva de extrema derecha contra el avance de los derechos vinculados a la igualdad de género, la diversidad sexual, la interrupción legal del embarazo y la inclusión. Diversos estudios muestran hoy un campo híbrido, donde se articulan sectores católicos, pero también evangélicos y seculares, donde participan actores de la sociedad civil con organizaciones político-partidarias, donde se mixturan narrativas e identidades religiosas con otras desidentificadas de toda marca confesional, donde se entrelazan proyectos morales con proyectos político-económicos, entre otros aspectos. Encontramos así que estos movimientos neoconservadores, llamados también populismos de derecha, fundamentalistas, antiderechos, antigénero, provida, profamilia, etc., y que ahora una buena cantidad de ellos también se autodenominan libertarios, pues trae consigo un bosquejo de lo que hoy en día podríamos reconocer como eso, como movimientos neoconservadores, los cuales están orientados a llamar la atención de las juventudes a partir de tres estrategias. Uno, la creación renovada de imaginarios de rebeldía que buscan interpelar especialmente a hombres y mujeres jóvenes, disputando así al sujeto, por ejemplo, del feminismo, llamados a la cultura de la cancelación y la libertad frente al adoctrinamiento. Dos, la formación política de jóvenes dirigentes para ocupar espacios políticos y constituir nuevos liderazgos. Por ejemplo, Nayib Bukele, que tiene 42 años, quien busca la reelección de la presidencia en El Salvador; Gloria Álvarez de Guatemala, de 39 años, que también busca ser presidenta de Guatemala; y Agustín Laje, que tiene 34 años y es un politólogo bastante conocido en Argentina y en América Latina. Y tres, la emergencia de influencers neoconservadores y neoconservadoras. Tomemos como referencia a Luis Alfonso Castilleja Pounet, más conocido como el Temach, motivador de internet, influencer, youtuber y tiktoker mexicano, que se encarga de dar consejos a los hombres para relacionarse con las mujeres desde una cultura machista flexible, es decir, no tan directa, pero que sí tiene rasgos patriarcales y machistas en esas formas de vincularnos contemporáneamente en esa relación mujeres-hombres. Y que bueno, parte importante de la conversación del día de hoy, para conversar con la maestra Karina, pues es precisamente cómo estos movimientos neoconservadores hoy en día se postulan como las nuevas rebeldías, las nuevas revoluciones, ¿alrededor de qué? De este adoctrinamiento. Entre varias estrategias que colocan discursivamente, pues está contra la ideología de género. Entonces me gustaría preguntarte para iniciar, ¿a qué se refieren con ideología de género? Bueno, creo que ahí hay que rastrear que, como todo buen concepto, independientemente del periodo en el que emerja, pues va a tener deformaciones y algunos usos que empiezan a ser cada vez más comunes. Me parece que esto ha ocurrido con el término de ideología de género. Si lo rastreamos históricamente, es más o menos en el contexto de la Cuarta Conferencia de la Mujer en Beijing, en 1995, cuando un grupo de católicos nombra a este tipo de reuniones, particularmente feministas, como un espacio que está buscando atacar algunas de las condiciones pilares en torno a la familia. Y a partir de ahí empiezan a denominar ideología de género a lo que realmente se estaban refiriendo era a la perspectiva de género. Creo que la apelación, la denominación de ideología, pues primero que nada parte de una postura sumamente peyorativa,
porque desde que uno nombra o escucha el término de ideología, concibe que entonces no tiene o un fundamento o que sobre todo tiene una condición dogmática. Una cuestión sumamente contradictoria viniendo de la Iglesia, ¿no? Sobre todo de la Iglesia católica. A partir de ese momento empieza a utilizarse con más regularidad, incluso la propia Iglesia católica, en un documento pontificio sobre la familia en el 2003, lo agrega a manera como de un concepto y describe específicamente que ideología de género se entiende como parte del movimiento, del impulso que han tenido las mujeres feministas en la historia de todo el mundo, para promover ideas como, por ejemplo, el hecho de que la heterosexualidad no es una condición natural, sino es una imposición, y que se tiene que dar lectura de esa heterosexualidad como una forma o una elección dentro de nuestras prácticas sexuales. Lo cual, en cierto sentido, es cierto. El movimiento feminista me parece que sí ha implicado esta discusión en torno a cómo concebimos nuestra orientación, la identidad de género y otros detalles conceptuales que han trabajado diversas feministas a mayor profundidad. Sin embargo, pesa el detalle de ser una condición que trata de encapsular, de simplificar el trabajo y el desarrollo, no solamente como movimiento político, sino de manera intelectual, con este apelativo, ¿no? Y con eso denominar a prácticas que, si le damos lectura contraria a lo que proponen estos grupos de lo que ya has mencionado, fundamentalistas, de ultraderecha, pues estaríamos hablando de un discurso completamente contrario a los derechos humanos, ¿no? En un sentido bastante amplio. Me quedaba pensando justo en el tema de que esta oleada neoconservadora en un primer momento la podríamos o se podría caracterizar de religiosa, ¿no? O sea, sí, católica, evangélica, cristiana, pero sabemos que no solo se queda ahí y que no todos los católicos o las católicas, quienes están en el cristianismo, pues están también alineados como a esa agenda religiosa. Pero también desde la academia se está interviniendo en esta conceptualización de la ideología de género. Es decir, no solamente es un concepto religioso que viene de la religión, sino también de la academia. En ese sentido, ¿qué opinión tienes? Pues me parece que, como bien mencionas, esa línea que ha ido conduciendo la discusión ha primero que nada potenciado que el uso provenga de ese ejercicio, pues aparentemente de sentido común, ¿no? Que es muy propio no solamente para el ejercicio religioso, sino que si hacemos una mirada, por ejemplo, al contexto latinoamericano, está permeada toda esta condición política de una historia pues sumamente afianzada a estos preceptos, ¿no? Que ubicamos como valores, como contextos de una moral existente, que no siempre está en disposición de ser desafiada, ¿no? No se puede discutir sobre estos supuestos pilares. Eso aunado a que tenemos otras conflictividades que también emergen y que, bueno, han estado presentes en dinámicas como la de nuestro país, me parece que han potenciado y han logrado que estos espacios, como sobre todo el espacio académico, en el nivel superior y en todos los niveles educativos, tengan como un espacio, un campo fructífero, ¿no? Para hacer proliferar este tipo de discursos. También creo que está inmerso en estas dinámicas que en otros contextos hemos discutido, ¿no? De saber que hay una posición política muy marcada para algunas tendencias, como por ejemplo para el movimiento feminista. Me parece que desde el desarrollo de la primera ola del movimiento se ha puesto muy claro que es un posicionamiento político. Pero respecto a esas nuevas derechas de las que hoy hablamos, sobre todo en el contexto latinoamericano, pareciera ser una estrategia contestataria, como bien lo retoman ahora los libertarios, ¿no? Decir, es que ahora nos están llenando de estas políticas que son obligatorias, este discurso tiene que estar inmerso hasta nuestras dinámicas colectivas, cotidianas, y encuentran entonces este espacio de hacerlo ver como contestatario, cuando en realidad pues es un regreso a discursos que en otros tiempos pues nos llevaron a dinámicas bastante complejas. Me parece que no todos los espacios se han visto permeados de esta manera, pero que particularmente el contexto latinoamericano pues ha tenido también la confluencia de toda la discusión que sabemos que vive la educación pública, ¿no? En donde muchos de estos espacios han sido cooptados o han empezado a ser atribuidos a este tipo de pensamiento. Sí, me quedaba pensando justamente en lo que acaba de pasar el año pasado con los libros de texto gratuito en México, donde, por ejemplo, el dirigente del PAN, Marco Cortés,
llamó a quemar los libros, si no mal recuerdo, llamó a quemar los libros. ¿Por qué? Porque adoctrinaban en comunismo y e ideología de género, ¿no? Sí. Como el Frente Nacional por la Familia no solamente es un movimiento religioso, sino también ciudadano. Como ciertos partidos, el ya inexistente Partido Encuentro Social se declaraba abiertamente conservador. Claro. Y después de ahí, pues otros partidos políticos, pero también tendencias académicas que van enfatizando todo el tiempo que habría que enseñar más biología que ideología, ¿no? Claro. Cuando parte importante de la biología también es una construcción histórica, política. Y en este sentido, me gustaría también como ahondar en el tema de esta ideología de género como una estrategia política de rebeldía de estos movimientos, porque pareciera ser, lo comentaba hace rato con Esaú, que particularmente Agustín Laje, cuando nombra esta batalla cultural, está diciendo que la izquierda, que el orden liberal, el feminismo, el marxismo, ¿no? Le lleva 100 años de discusión teórica a la derecha, por los conceptos, tan solo perspectiva de género, derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y yo le decía a Esaú, claro que se puede comentar esto y hoy en día podrían verse como rebeldes porque esos valores o esas creencias, esos parentescos que la derecha quiere seguir manteniendo, pues son parte de una normalidad, de cierta convención que no necesitaba ser nombrada ni defendida, pues porque era la norma. Pero frente al avance de derechos, de ciertas formas de visibilizar la violencia y la discriminación, pues hoy en día se está desestabilizando todo ese orden normalizado que no tenía por qué defenderse si llamáramos que te están defendiendo algo, como la defensa de la familia natural, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo podríamos entender la rebeldía de estos movimientos? Sí, me parece que en parte esa pregunta ha sido una constante. En tema personal, pues estar inserta en la academia me vincula a estar, sobre todo tratando de encontrar esas respuestas, ¿no? Esos diálogos. Y particularmente el pensar cómo pueden dar espacio, un poco de salida, sobre todo para jóvenes, y que intelectualmente empiece a haber ya un tratamiento como, por ejemplo, con Agustín Laje. De pronto encuentras que estos nuevos ideólogos, ahí sí diría nuevos porque efectivamente, como él menciona, hay un espacio en el que la producción desde esa derecha en términos académicos, pues parece solo estar respondiendo, ¿no? En contadas ocasiones. Pero cuando uno lee a Agustín Laje, de pronto encuentras condiciones que efectivamente, independientemente de la postura ideológica que tengas, te sitúan en una realidad que estamos viviendo, ¿no? Cuestiones como, por ejemplo, el cómo planteamos los cambios generacionales, cómo nos adecuamos a esos cambios, sobre todo en esta postura que yo tengo como docente, ¿no? Desde cómo interactuamos en el aula, cómo empezamos a vincular eso con otros temas también relacionados con los derechos, porque a final de cuentas creo que este sentido ha sido sumado a la forma en la que las generaciones han cambiado y lo que nos ha dejado también esta larga transición a partir de la pandemia con todo este escenario de virtualidad, de ejercicios digitales, que de pronto pues obviamente no todas las generaciones estábamos preparadas de la misma manera para adentrarnos a ello, ¿no? Bueno, también nos gustaría retomar otro tema importante dentro de nuestro diálogo, que sería el tema de la cultura woke. La palabra entendida como woke, esta palabra a menudo se usa con desaprobación por parte de personas que piensan que otras personas se molestan con demasiada facilidad por estos temas o hablan demasiado sobre ellos de una manera que no cambia nada, ¿no? También se menciona que es parte de una corrección política forzada y cuando me mencionan esto, ahí nos viene como una pregunta, ¿no? Interesante, que se refiere específicamente qué es lo que nos quieren decir, ¿no? Con una inclusión forzada. ¿Qué es una inclusión forzada, ¿no? Pues creo que lo primero que tenemos que pensar es el punto de partida, que es la inclusión, ¿no? Porque a partir de ese escenario
que regularmente está vinculado como a dar espacio a todo el tipo de personas, independientemente de su aspecto físico, de su creencia, de una postura religiosa, política, etcétera. Se han generado diferentes dinámicas, ¿no? Venimos arrastrando como diferentes formas de políticas, particularmente estas llamadas políticas de inclusión, algunas de ellas que hablan sobre discriminaciones de carácter positivo, pues han dado pie a que de pronto haya también un descontento, ¿no? Que ha ido creciendo en la sociedad, sobre todo de algunas generaciones. Pero específicamente el tema de inclusión forzada ha tenido mayor impacto a partir de ciertos ejercicios en el cine y la televisión. Y lo que veíamos ahí eran estas reescrituras, ¿no?, de historias que ya habían sido contadas, muchas de ellas que son historias de ciencia ficción, como los cuentos de hadas y otras cuestiones que estuvieron vinculadas sobre todo a películas, ¿no?, como este tema surgió con mucha fuerza cuando se lanzan estas versiones de Disney de películas ya existentes como La Sirenita y otras más, ¿no? Y la reescritura implicaba generar espacios para lo que hoy vivimos en la realidad. Esto incluye desde cómo reconstruimos esos personajes o cómo contamos la historia de una manera en la que hoy encaja con la realidad que tenemos. En términos teóricos, pues todo parece bueno, ¿no? O sea, estamos pensando en narrar una historia que ya ha ocurrido o que fue contada antes, pero que sea aplicable a nuestro tiempo, que la gente se sienta reconocida en ella. Sin embargo, lo que empezó a ocurrir es que había este descontento, ¿no? Porque en la reescritura de pronto parecía que había de manera muy forzada que incluir, por ejemplo, a personajes que antes eran interpretados por varones, ahora interpretarlos por mujeres, ¿no? O uno de los temas que tuvo mayor difusión tenía que ver con la raza, ¿no?, de los personajes. Entonces, si teníamos un personaje caucásico y hoy teníamos uno afrodescendiente, pues de pronto había una incompatibilidad. Hay dos temas en el fondo, me parece. La primera, hablar de inclusión forzada implica que seguimos sin reconocer la verdadera inclusión, ¿no?, en los espacios. Seguimos pensando en que es ese nivel accesorio en categoría de cosa, en la que yo te cambio el color y ya estás dentro y pues hasta ahí está bien, ¿no? Y el segundo es el consumo a final de cuentas, porque una parte de la crítica, la que no viene de ese escenario simplificado, sino que viene más por una crítica hacia las marcas, hacia las productoras, a Walt Disney y demás, implica pensar en que solo están llevando el discurso para seguir ganando dinero, ¿no? Y entonces, si yo hago que estas generaciones ahora se sientan identificadas, pues entonces voy a seguir ganando dinero, como lo hicieron algunas marcas. A final de cuentas, algo que a mí me dejó esa discusión en torno a la inclusión forzada, sí fueron esos escenarios en donde históricamente habían sido excluidas de manera deliberada, consciente, como parte de una política, personas de cierta raza, personas de cierta clase social, obviamente las mujeres que históricamente han tenido una forma de exclusión muy marcada, empezaron a ser vistas, y sabemos que lo que no se nombra no existe, lo que no podemos ver muy difícilmente va a poder ser abordado, ¿no?, desde un sentido ya sea positivo o desde un sentido también que genere una controversia. Sí, me quedaba pensando justo en el tema de lo woke, que es importante creo que también mencionarlo, que deriva del término wake, ¿no? De despertar. De despertar. Está ya en un primer momento, despertar de la conciencia antirracista y estar muy al pendiente o alerta justamente de cómo en ciertos escenarios educativos, políticos, culturales, se llega a promover el racismo. Pero bueno, esto también se hace o se expande hacia la conciencia de clase, a la conciencia de género, la conciencia de la diversidad sexual o temas de discapacidad, es decir, estar atentos y atentas a cuando haya un episodio de violencia o discriminación que precarice la vida de estas poblaciones. Sin embargo, me parece que habría que hacer o recuperar esta crítica que bien haces con el cómo hoy en día la inclusión de ciertas poblaciones en términos de representatividad, color de piel, alguna apariencia estética, alguna discapacidad, una orientación sexual, una expresión de género, se hace accesoria y se preocupa más porque se vea que sí hay inclusión o sí hay diversidad,
pero que las condiciones materiales de existencia cotidiana de estas personas pues sigue vinculada a eso, ¿no? A un accesorio. Y creo que preguntarnos estas cosas en el marco de un plan de desarrollo institucional como el que tiene nuestra universidad, donde el eje 1 es gobernanza y gestión incluyentes y contrato humano, es importante preguntárnoslo, ¿no? Cómo hoy en día dentro de nuestra comunidad se puede estar pensando también en esa inclusión forzada de quienes, no sé, personas con discapacidad, comunidad LGBT, mujeres, personas afrodescendientes, comunidades indígenas, que no es que no hayan estado en la universidad, es que sabemos que las formas en las que han sido invisibilizadas pues tiene que ver con sesgos sexistas, racistas, ¿no? Capacitistas, y que hoy en día estemos trabajando para que no solamente puedan estar, sino también para que puedan existir, puede que remueva bastantes endurecimientos de docentes, personal administrativo, diferentes personas que están dentro de la comunidad universitaria, decir, pues claro, nos quieren imponer que tienen que estar, pero hay cómo trabajar ese trabajo, sí, valga la redundancia, cómo trabajar la ampliación de conciencia crítica alrededor de la inclusión y la diversidad. Creo que esa es la tarea más difícil, ¿no? Y la primera condición es que no puede venir de una agenda pues que no toque a los docentes. En muchos sentidos me parece que en algunas otras ocasiones, para otras temáticas también lo he mencionado, la universidad genera un tipo de política institucional que no siempre baja al nivel de los docentes, ¿no? Que ni siquiera está muchas veces consensuada con los propios docentes, y de ahí vienen estas distancias, porque el plan de desarrollo institucional, como lo ha venido manejando ahora nuestra actual rectora, pues tiene al menos un espacio que ha aperturado el poder tener una plataforma de contacto. Si no lo pensamos así, entonces viene esta dinámica súper vertical, jerarquizada, en la que al docente solo le toca acatar lo que nos vienen a decir desde arriba, ¿no? Si bien me parece que todavía hace falta mucho mayor esfuerzo para que este diálogo de verdad se establezca, pues ya hay algunos indicios. Y creo que ha sido muy claro, ¿no? Hay algunos ejercicios políticos, institucionales, que han llegado con esa claridad. Un tanto, me parece, el eje 1 es parte de esa dinámica. ¿Cómo lo hacemos desde las aulas, ¿no? Y eso es la dificultad, porque en las aulas sabemos una gran cantidad de diversidades también, de pensamiento, de generaciones, ¿no? De formaciones académicas, que tampoco permiten que vayamos a seguir un manual, ¿no? Y que entonces tengamos paso a paso. Me parece que actualmente yo al menos estaría ubicando al menos 3 condiciones de dificultad. La primera tiene que ver con la coherencia entre esa política institucional y la que podemos desarrollar en el aula. Un primer escenario de esa coherencia o falta de coherencia en algunos casos tiene que ver con la cantidad de población que atendemos. Si nosotros pensamos en dinámicas como, por ejemplo, en la escuela en el nivel superior, pero en la escuela privada, pues se atienden grupos muy pequeños, en donde es posible generar, por ejemplo, un sistema de tutorías mucho más acorde a la dinámica y a las exigencias, porque tengo que atender a 8 o 10 estudiantes. Pero pensando en dinámicas como la nuestra, tengo a 50, 60 estudiantes, que obviamente va a venir desde una diversidad lingüística, regional, etcétera, que va a requerirme herramientas que no necesariamente tengo en mi formación, ¿no? En segunda instancia, me parece que tiene que ver también con esa forma empática que podemos generar hacia otras visiones del mundo posibles, porque al final de cuentas, pensando en esas ideas de inclusión, seguimos partiendo desde una visión que no es nuestra, ¿no? De lo que yo tengo, de la normalidad en la que yo vivo, y a partir de ella promuevo. Entonces, a lo mejor a mí en este momento me parece pues más urgente atender a las mujeres, y otras personas me van a decir, no, es más urgente atender a la comunidad sorda, por ejemplo, ¿no? Y entonces esos detalles no implican únicamente que yo lo sepa. Creo que muchos de nuestros docentes lo conocen, saben en términos teóricos y en términos sobre todo de legalidad a qué nos estamos refiriendo, pero en términos prácticos a veces toca tener ese entendimiento que implica sensibilidad. Y esa sensibilidad lamentablemente pues no se enseña como nuestros contenidos en los programas de asignatura, ¿no? Y en el último sentido me parece que sí tiene que haber mucha mayor comunicación entre los diferentes espacios que están promoviendo esto.
Primero que nada, desde la manera como de las políticas institucionales que implican la administración central, estas áreas, ¿no?, de cómo se distribuye la información y cómo termina llegando a docentes y al grupo estudiantil. Nuestros estudiantes tienen mucho que decir. A veces los encontramos sacando todas estas condiciones que pueden ser frustrantes, que pueden ser sumamente amigables con el trabajo que tenemos, pero al mismo tiempo tenemos gente que no quiere, que se resiste al cambio, que no está interesada, ¿no?, en hablar de estos temas y que además pues tienen un espacio que se han ganado en la universidad. Ese último sentido me parece que nos lleva también a repensar cómo estamos planteando la libertad de expresión y la libertad de cátedra para que dentro del aula se puedan desarrollar esos mundos que a veces suelen ser distintos. Bueno, pues es un tema bastante complejo, bastante complicado. Por supuesto que este apenas es un programa con algunas inquietudes alrededor de esto que podríamos denominar neoconservadurismo, pero que como lo hemos estado intentando tratar, pues tiene sus complejidades varias, ¿no? Y que bueno, intentamos, quienes asumimos el trabajo de inclusión, diversidad o perspectiva de género, también escuchar el contexto en el cual estamos intentando trabajar por una comunidad diversa, plural e inclusiva, ¿no? Y bueno, pues también estamos llegando al final de nuestro programa y me gustaría recordar eso, que es importante pensar en la pluralidad de nuestra universidad y saber que la universidad no es un sonido unísono, sino que es un ejercicio disonante de voces en el cual también tenemos que aprender a escuchar aquellas voces que no están tan de acuerdo con lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, así hemos llegado al final de esta entrevista, este conversatorio en Debates desde la Academia a través de TV WAP. Agradecemos la participación de Esaú y de la profa Nina, que con mucho cariño así también le digo. Y bueno, les invitamos a conocer las diversas actividades dirigidas a la transversalización de las políticas de igualdad, prevención de atención a la discriminación y violencia de género en nuestra universidad. Síganos a través de las páginas de la web de la Dirección Institucional de Género, como dije, .wap.mx, y en redes sociales a través de Facebook y Twitter. Muchas gracias, hemos llegado al final de este programa. Agradecemos su compañía, hasta pronto.